En muchas ocasiones, ante la demostración de la inteligencia de los animales, hemos llegado a exclamar: solo le falta hablar a ese perro, gato, caballo, o dependiendo la especie a la que nos estemos refiriendo. ¿No hablan los animales? ¿Tienen los animales alguna manera de comunicarse con los humanos? Generalmente se considera que no, aunque en ocasiones algunos de ellos han dado muestras de tratar comunicarse con una persona. Sin embargo, se supone que no es posible entablar una conversación con alguna otra especie diferente a la de los seres humanos. Solo es posible imaginar el impacto que tendría para la inteligencia humana el poder comunicarse con otra especie, conocer los pensamientos de un ser que ve el mundo desde otra perspectiva y con otros ojos. Hasta ahora esas ideas han sido exclusivamente del dominio de la fantasía, pero existen datos suficientes para llevarnos a pensar que ciertas personas han tenido esta capacidad de comunicación con los animales, o viceversa. ¿Parece esto más bien una fábula? Bien, vamos a ver algunos de estos ejemplos. Empezaremos en el verano de 1920, en Moscú. Ahí, un gran perro alsaciano de nombre Mars se dispone a realizar una difícil prueba ante un selecto público integrado por los académicos más notados de la época. Mars para ese entonces ya era famoso por saber contar, bailar, efectuar todo tipo de suertes e incluso hablar. Podía decir mamá en ruso. Sin embargo, en esta ocasión tendría que realizar algo mucho más asombroso para poderse ganar el reconocimiento de los presentes. Formaban parte de ese selecto público Alexander Leontovich y Vladimir M. Bekhterev, dos investigadores muy respetados de la entonces Unión Soviética. El segundo había sido el más aventajado de los colaboradores de Pavlov, un filósofo soviético premio Nobel en 1904, que vivió en los años de 1849 a 1936, quien, al igual que ellos, estaba muy interesado en el potencial psíquico de los animales y del hombre. Sin duda, esta sería una magnífica ocasión para comprobarlo. Y conforme a lo previamente acordado, Bekhterev pasó a Vladimir Durov, el entrenador de Mars, una nota en la que estaban escritas las instrucciones sobre lo que debía ordenar telepáticamente a su perro, para lo cual se acercó a él y, tomándole de la cabeza entre sus manos, comenzó a mirarlo fijamente a los ojos, mientras la multitud aguardaba en silencio. Segundos después, la tensión de este momento se rompió cuando Mars se zafó, corrió hacia un pequeño cuarto que él no conocía y en el que había 3 mesitas con varios libros. Sin titubear, el gran perro alsaciano se dirigió a la tercera mesa y, subiendo sus patas a ella, tomó con el hocico el gran libro El Directorio Telefónico de la ciudad de Moscú, que entregó entre los aplausos de la concurrencia. ¿Pero a qué se debía todo ese júbilo? ¿Acaso se había comprobado con esta experiencia que Durov efectivamente podía comunicarse, en este caso, con Mars, su perro? Lo cierto es que el académico Bekhterev quedó gratamente impresionado con esa demostración e invitó al entrenador para que visitasen su laboratorio en fisiología, donde entre los años de 1922 y 1924 realizó más de 10.000 experimentos con los poderes psíquicos de los animales. Pero ¿quién era este hombre del que se decía era capaz de entablar comunicación con los animales? ¿Acaso había vivido largos años en cuevas y guaridas semejantes para aprender el lenguaje de estos seres? Pues no había hecho nada de eso.
Lo que Vladimir Durov parecía ser era un superdotado que no necesitaba imitar los sonidos de aquellos para entenderlos, ni siquiera precisaba hablarles. Su método de comunicación, por increíble que pudiera parecer, se basaba en imágenes mentales y al parecer tuvo bastante éxito con él, ya que como domador había logrado entrenar y hacer actuar a muchas especies tan diversas como ratas, camellos, perros, ranas, gallinas, osos e incluso bisontes en su teatro de animales. Sin embargo, la demostración más dramática había tenido lugar durante una función de circo, cuando el oso que actuaba en ella de manera repentina enfureció. Y antes que Durov o sus ayudantes pudieran evitarlo, el oso arremetió contra él hundiendo sus colmillos en uno de sus brazos. Sin embargo, sin inmutarse en lo más mínimo, Durov alcanzó al oso frente a frente, mirándolo a los ojos. Gracias a esto, logró que se calmara y sin recurrir a palabras o gestos, hizo que se retirara de manera tranquila a su jaula en la que fue encerrado, mientras Durov era auxiliado. A lo largo de varios años en contacto con toda suerte de animales, tanto en calidad de zoólogo como de domador y entrenador, Durov se había dado cuenta que los animales captaban los pensamientos humanos y en esa ocasión lo había comprobado. La naturaleza humana es demasiado soberbia como para aceptar que la lectura del pensamiento y la comunicación telepática es posible en seres que no son sus congéneres, y esta actitud era particularmente fuerte cuando Durov, valiéndose de Mars y otros perros entrenados por él, demostró que tal comunicación era posible. Así, Bechterev se convirtió en el primer científico que ideó experimentos de parapsicología con animales, logrando buenos resultados con otra perrita llamada Piki. A fin de prescindir de todo tipo de relación entre el perro y Durov, Bechterev hizo que Durov lo dejara solo con Mars y Piki, quienes captaban tan fácilmente sus pensamientos que parecían estar frente a Durov. Incluso descubrió algo que habría de corroborar ampliamente: la parapsicología occidental de los años siguientes. Los animales, como los telépatas humanos, realizan a menudo actos que no les son ordenados, sino que captan de manera accidental. Al llegar a tales conclusiones, la atención de Bechterev se orientó hacia el estudio de la transmisión del pensamiento entre personas, no sin antes recordar tal fenómeno como realidad entre animales. Sin embargo, ¿puede compararse la inteligencia humana y la animal? Probablemente no, de acuerdo con lo dicho por el entrenador Ralph Helfer, experto en conducta animal. El gran error consiste en hacer eso precisamente. Los investigadores intentan hacer pruebas de inteligencia utilizando laberintos, cajas, trucos o alambres eléctricos, lo que nos da una idea demasiado raquítica, en exceso, de su real inteligencia. La asombrosa capacidad demostrada por Durov revela que la percepción extrasensorial de los animales resulta comparable a la nuestra, pero que de ordinario pasa desapercibida porque no se manifiesta en ningún lenguaje por nosotros conocido. Es decir, para poder decir que los perros o cualquier otra especie es inteligente, debe de expresarse con nuestro lenguaje. Sin embargo, Durov no ha sido el único especialista en llegar a tal significativa conclusión.
En los Estados Unidos, un californiano de nombre Fred Kimball no solo llegó a ser reconocido como psíquico y clarividente, sino también como el hombre que habla con los animales. Él mismo confiesa no saber a ciencia cierta cómo lo hace, pero Kimball se convirtió en asesor sobre la atención de mascotas y a él acudían continuamente propietarios, entrenadores y veterinarios en busca de su ayuda, como el caso de un caballo con cojera. Comunicándose directamente con el apreciado caballo, Kimball se enteró que en su estado no experimentaba mejoría alguna a pesar de veterinarios y medicamentos por tener una gran estilla en el espinazo. El veterinario localizó rápidamente la astilla, la extrajo y en pocos días un problema que pudo haber llegado a causar incluso la muerte del corcel había quedado solucionado. Para muchos, tal hazaña resultaba inexplicable, pero no así para Kimball, quien solía tratar a los animales como si estos pensasen. Simplemente, comenta, sintonizo su pensamiento. Les hago saber que me gustaría conversar con ellos y si aceptan, entablo un diálogo en ocasiones verdaderamente animadísimo. De acuerdo con Kimball, dicha comunicación no es fácil, pues los animales suelen tener un vocabulario muy limitado, basado exclusivamente en imágenes. Sea un ratón o un pez, un pato, una vaca, Kimball les hace saber sus preguntas enviándoles la imagen mental correspondiente. El animal le responde de igual forma y el receptor traduce el mensaje de la imagen recibida y lo comunica a sus dueños en palabras. Cuando Kimball fue invitado a casa del famoso investigador de lo paranormal Bill Schull, se encontró con la mascota de este, una perrita Basset Hound de nombre Sadie, muy cariñosa y bastante comunicativa. Cuando llegó, él comenzó a darle los mensajes que recibía de Sadie acerca de la cojera que este investigador padecía. Y también le mencionaba de otro hombre que al parecer también se quejaba de un dolor de cuello. Schull, por supuesto, que confirmó que él mismo había pisado un clavo y tenía un problema de cojera debido al dolor, y esa persona con dolor de cuello era su padre que había ido a visitarlos. Y todo esto lo había recibido de Sadie, su perrita con la que había hablado. Todo parecía encajar perfectamente, pero ¿no estaría Kimball quizá leyendo la mente de Schull en vez de comunicarse con ella? Esta misma duda asaltó su mente, por supuesto, quien pudo comprobar después que Sadie dijo a Kimball un par de cosas que solo ella podía saber, acerca de una pelota que estaba oculta en su perrera y el hueso en el sótano que pertenecía a Sadie, tal y como en un momento llegó a expresar Kimball que le había dicho Sadie. Al igual que ocurre con los seres humanos, entre los animales hay miembros inteligentes y otros que no lo son tanto. Según Kimball, resulta asombrosa la información que pueden proporcionar los primeros, aquellos que son más inteligentes y comunicativos que otros. Por ejemplo, una joven estadounidense que desde niña advirtió el envío de mensajes por parte de los animales más diversos. El don le fue confirmado a cierta ocasión que pasaba por un gran lote de automóviles cuando escuchó que las llamaban por su nombre. El llamado se repitió varias veces. Era tan parecido a una petición de auxilio que Beatriz se detuvo a indagar el perro, que era el único ser viviente alrededor. Era un perro guardián del lote de autos.
Venciendo su temor, Beatriz se acercó al animal para acariciarlo, lo que éste permitió tranquilamente. Era algo increíble. La soledad en que se hallaba lo había vuelto agresivo. De acuerdo a lo que le dijo, nadie antes que ella lo había tratado con cariño. En los años siguientes, ella sintonizó el pensamiento de muchos otros animales, descubriendo que gran cantidad de ellos sufrían por diversas causas, pero sobre todo por sufrir extravío. En la mayoría de los casos, sintoniza el pensamiento del animal y a distancia les pide que describen los alrededores, incluyendo autos, jardines, edificios y aún nombres y direcciones, lo que resulta suficiente para encontrarlos. De manera independiente, Kimball, Beatriz y Durov habían logrado algo que para el común de la gente era imposible, solo que Durov, apoyado por los hombres de ciencia soviéticos, habrá de llegar más lejos en sus investigaciones. Las leyes que rigen la percepción extrasensorial podrían ser descubiertas experimentando con animales. Con ese propósito, Durov se asoció con los profesores Koshevnikov y L.K. Laktin, un zoólogo y biofísico respectivamente. Estos se encargarían de ejercer el control más riguroso sobre los experimentos para descartar casualidades o coincidencias. Las pruebas eran cada vez más duras para Mars y Piki, los perros de Durov, y para una cerdita llamada Flushka, quienes debían captar las órdenes mentales de emisores vendados y sentados en cámaras aisladas, de modo que no existiera interferencia. Mars había sido entrenado para contar, y uno de los experimentos más espectaculares lo realizó precisamente con ayuda de los números. En esa ocasión, el famoso académico Leontovich fue testigo de cómo el profesor Bekhterev dirigía mensajes telepáticos a Mars. Poco después, como obedeciendo un mandato, el perro se levantó, movió la cabeza ligeramente y fue al centro del laboratorio para ladrar 7 veces seguidas. Después de una breve pausa y antes de ir a echarse nuevamente a los pies de Leontovich, ladró otras 7 veces. Según explicaría posteriormente Durov, Bekhterev le había ordenado a Mars sumar 2 más 4 más 8. El resultado era 14. Era una cifra inalcanzable para el animal, pues este solo sabía contar hasta 9. Sin embargo, lo que hizo Mars fue dar a conocer el resultado con 14 ladridos, surtidos con una breve pausa, es decir, en 2 series de 7 ladridos cada uno. Esta serie de experimentos tuvo singular importancia, ya que no solo probó que Mars era capaz de captar toda información mental que le fuese enviada, sino que éste, y por extensión otros animales, podían asimilar todo mensaje como propio y obedecer, como si se tratara de sus propios impulsos. Uno de los testigos de mayor renombre, el profesor G.A. Koshevnikov, quedó impresionado. Incluso comentó que se conduce como actor en el escenario. Más tarde, Vladimir Durov escribiría en una de sus obras, titulada Animal Training, de editorial Mir, Moscú, en 1960, la imagen mental producida en el cerebro de los animales es exactamente la misma que se origina en el cerebro del experimentador. En otras palabras, la información mental pasaría del emisor humano a los animales, probablemente bajo la forma de ondas electromagnéticas, producidas por el sistema nervioso central,
durante el proceso de concentración mental y captadas por el sistema nervioso del animal. Todos estos experimentos desarrollados en la década de los 20 y la influencia de Bechterev en ellos como maestro indiscutible habrían de impulsar a Leonid S. Vasiliev, considerado como el padre de la moderna parapsicología soviética, a dedicarse al estudio de los poderes psíquicos del hombre. La labor conjunta de estos pioneros en la radiocomunicación biológica, como llamaron a la telepatía, le iría otorgando crédito a la parapsicología en el campo de la investigación científica. Así, mientras que en 1957 solo había en la entonces Unión Soviética 3 publicaciones en contra de la naciente ciencia y ninguna en pro, 5 años después, en 1962, se dieron a conocer 162 informes sobre investigación psíquica y tan solo 15 en contra. ¿Qué había ocurrido? Ese mismo año, 2 libros de influencia decisiva habían visto la luz. En el primero de ellos, escrito por el propio Vasiliev, declaraba triunfante que había realizado uno de los más importantes experimentos psíquicos utilizando como emisor a Tomaszewski, quien desde Sebastopol se había concentrado para establecer contacto con una mujer que se hallaba en Leningrado, a 1700 kilómetros de distancia, y logró hacerlo en varias ocasiones. La otra publicación, precisamente titulado Radiocomunicación Biológica, era obra del prestigiado ingeniero Bernard Kaczynski, un escéptico que había cambiado de modo de pensar al desarrollar él mismo poderes psíquicos, dedicándose de lleno a investigarlos. El hallazgo más importante era la detección de múltiples ondas electromagnéticas de alta frecuencia y longitud de onda de 1.8 milímetros. Todo esto había sido el resultado de la revolución iniciada en 1920 por Vladimir Durov y su comunicación con sus animales. Si es posible considerar a los animales, por ser distintos a nosotros, como criaturas demasiado simples, pero quizá estén mucho más conscientes del universo en que vivimos. Probablemente ahora que hemos visto tan de cerca la posibilidad de comunicarnos con ellos, podamos saber más de nosotros mismos y de esa facultad fascinante que es la percepción extrasensorial.